Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Acá estamos en La Falda. Cristian Companucci, que me está acompañando, y quien les habla, Alejandra Casado. ¿Qué tal, Cristian? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Última emisión. Concluimos con esta comunicación, ¿no? Del sistema simpático y parasimpático. ¿Podemos Sí. continuar Bueno, con eso? vamos a intentar hacer un seguimiento de lo que anunciamos, de que se iban a tratar estos programas. Y dijimos, o sea, dije, Vale, vamos a hacernos cargo, por supuesto. este, sí, que la realidad es la misma conciencia de nuestro sistema solar. Lo que nosotros llamamos realidad es el conjunto de todo lo que nosotros tenemos como experiencia de vida. Y bueno, y eso está vinculado de manera directa a una estructura. Y esa estructura está totalmente vinculada al sistema solar. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros podemos comprender que todos los contenidos de la realidad están interconectados, ¿sí? Y están interconectados básicamente con un esquema que sí lo podemos captar fácilmente, ¿no? Con esto que estudiamos en la escuela, del Sol y las órbitas de los planetas y demás. Y bueno, eso hace que nosotros sepamos que estamos orbitando a nuestro Sol en su tercera línea, ¿sí? Este planeta Tierra. Apenas una persona nace, se activa en su sistema nervioso determinados mecanismos que lo vinculan a este sistema. Yo lo que decía es que nuestro sistema parasimpático, apenas nacemos, ya sabe que existe en el sistema solar planetario, que está en planeta Tierra, que está en determinada posición del planeta en determinado momento, ¿no? Entonces eso siempre se queda como una referencia al sistema. Independientemente, eso te sostiene, te levanta, digamos, a otro perfil del sistema nervioso que te brinda un desarrollo neurológico, ¿sí? Entonces, en ese desarrollo neurológico va a haber una banda donde sí vamos a tener conciencia, ¿no? Nuestro soporte de conciencia para que lo que nosotros vamos a ir desarrollando a medida que vaya pasando un día detrás de otro día, detrás de otro día, un año detrás de otro año, detrás de otro año, ciclos de rotación y traslación de la Tierra, va a ir incrementando funciones. Entonces este sistema parasimpático le va a entregar recursos a este sistema simpático que se va a ir desarrollando. Y ahí vamos a tener esta generación de conciencia y esta comunicación entre las diferentes bandas. Esto sería genial si nuestro sistema solar no estuviese interferido, ¿sí? Entonces, esto funcionaría así de no estar interferido, ¿sí? Entonces, podría fluir la conciencia entre el sistema simpático y el parasimpático, ¿sí? Pero esto no es así, por esa interferencia. ¿Esa interferencia es algo raro? ¿Es algo normal? Sí, claro que es normal, no es raro. Esto es la vida del universo expresado, tiene estas características donde primero tiene una gran financiación y una gran educación interdimensional. Y esa educación es dada por estas interferencias. ¿Sí? Estas interferencias son parte del sistema, digamos, de lo que yo llamo universo expresado, ¿no? Que es la neurología del universo, ¿sí? Entonces, se van expresando y para poder desarrollarse necesitan estas interferencias, que son estímulos, ¿sí? Nosotros también conocemos esto de estimular un área para que se desarrolle neurológicamente, esto lo podemos comprender. Bueno, eso es un fractal de lo que pasa a nivel del universo. Y a nivel antena, esta interferencia, ¿cómo Eh, nos afecta? Porque estamos atravesando sí, por esa circunstancia, ¿no? lo que me gustaría tener claro es qué nos diferencia la quinta dimensión de la conciencia de la cuarta dimensión de la conciencia. Este nivel formato y este nivel antena. Entonces, podemos poner un separador muy claro que es el advenimiento de la tecnología. Si la tecnología, cuando deja de ser tecnología precaria
y pasa a ser más sofisticada y empezamos a trabajar con ondas y receptores, empieza una era digital. Pero hasta que eso no sucede, ese formato de cuarta dimensión es donde rige lo que llamamos en el tiempo diferido el pasado. Y el pasado está en contacto con el presente. Entonces el contacto es como la base de este sistema de cuarta dimensión. Bien. ¿Sí? Si no existe contacto, no se puede desarrollar. Yo hace un rato hablaba con Cristian y le contaba que el domingo estuve en una casa comiendo ravioles caseros y estaba encantadísima con una charla, una persona muy mayor, 70 años por ahí. Me contaba acerca de su vida en la infancia y todo lo que sabía y todo lo que había aprendido de esa época donde las familias eran las fuentes de educación y conocimiento para los hijos. Los tenían que preparar para la vida, ¿no? Entonces, bueno, había que ordeñar la vaca y entonces así se distribuía ese producto de la leche, se hacían muchísimas cosas y esas cosas tenían muchos mecanismos y muchos procesos y bueno, y además todos los integrantes hacían una parte y que era muy, muy, muy importante esa educación, esa transmisión oral de todos esos conocimientos, oral y manual, ¿no es cierto? O sea, el contacto con el pasado era fundamental para construir el futuro, ¿sí? Si tu papá no te había enseñado, vos no eras apto para vivir. No había un sistema educativo, una sociedad que se ocupara de... No. Era el núcleo de la familia. Lo vivenciar, ¿sí? La experiencia. Si la familia no funcionaba bien, esa persona iba a tener problemas para su desarrollo, sí. ¿No? Yo quedaba anodada con esta persona escuchando y no podía dejar de pensar en nosotros, qué nos pasa ahora cuando decimos, bueno, vamos a tener un niño y qué tanto lo que nosotros le enseñemos es lo que realmente va a usar en su vida. Me va a enseñar a mí cosas porque las va a captar primero, ¿sí? Y quizás sea desde chiquito que me empiece a enseñar más cosas de las que yo le pueda enseñar, porque las que le puedo enseñar las va a captar antes de que yo se las pueda decir, ¿sí? O sea, fíjense que ya empieza a ocurrir esto donde mi hijo me está enseñando cosas que yo no sé. Miren qué diferente hace 60 años atrás, donde si mis padres no me enseñaban, yo no sabía tal cosa, ¿sí? Y no era apto para, ¿sí? Cambia totalmente. Uno es por contacto, y el otro es por una recepción, ¿sí? Entonces la función antena la tenemos ahora con nuestros niños digitales, ¿no? Bien. Ellos tienen una captación donde están más allá de que los eduquen, se autoeducan, porque el humano como antena tiene esta cualidad, pero tiene un procesamiento interno de lo que recibe. Y en un tiempo real puede tener una capacidad de respuesta que te puede dejar sorprendido. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos descoloca como sociedad. Vivir estas bisagras entre un formato cuarta dimensión y un formato quinta dimensión nos puede descolocar, ¿sí? Entonces lo que estamos viviendo es una crisis de ese tamaño, ¿no? Y bueno, este programa lo que intenta es brindar recursos para que podamos comprender que toda civilización, cuando se enfrenta a un acelere del espacio-tiempo con la tecnología, provoca un desafío estructural. Ahí permíteme hacer esa relación entre conciencia cuarta dimensión formato y conciencia de quinta dimensión estructura, porque eso sí. Lo veníamos hablando y me parece que es ese encaje, ¿no? Esa parte que me gustaría que se dé esa relación, por favor. Es que vamos a hablar de tres campos de conciencia distintos: quinta dimensión, formato de cuarta y formato de tercera dimensión. Dale. Sabemos que 1 y 2 son los soportes, ¿no? Porque primero tiene que existir
y emitir y recibir una vibración. Entonces un estímulo. Entonces es importantísimo que sepamos que 1 y 2 es soporte de lo que nosotros hablamos de tercera dimensión de conciencia, cuarta y quinta. Perfecto. Vamos a ver primero el formato de 3D, ¿no? De tercera dimensión. Tercera dimensión es una dimensión estructurada. Entonces, si desde tercera dimensión vamos a mirar a 5, la vamos a llamar que 5 es una estructura, ¿sí? Es muy importante esto, porque cambia totalmente desde 5 hacia 3. Desde 5 hacia 3 hay 0 estructura. 0, ¿eh? 0. Tienen que pasar ambas por 4 para una, llegar de manera estructurada a esa tercera dimensión, y la otra, la tercera dimensión, captar a esa quinta a través de la huella dejada en la estructura del formato. ¿A través de ese formato? Claro, porque entendamos que nativamente la quinta dimensión no tiene ningún formato. No. O sea, es una conciencia totalmente impersonal. Sí. Y esto es importantísimo saberlo. Es una conciencia impersonal. O sea, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como conciencia, que siempre lo asociamos a que una persona es consciente, ¿no? No tenemos el concepto de que la conciencia puede existir afuera de una persona. Bueno, pero esa es una tercera dimensión de la conciencia. O sea, necesariamente está estructurada a través de un formato. Entonces, si la tercera se quiere comunicar con la quinta, es a través de leerla a la estructura como un código. Entonces, a través de ese código puede empezar a levantar otra antena que es netamente de quinta dimensión. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Que los fenómenos espaciotemporales siempre dan la oportunidad a una civilización a que pase este tránsito de cuarta a quinta. Es un desafío gigantesco porque cuando entra a la quinta dimensión no para de acelerarse. ¿Por qué no para de acelerarse? Como ya no depende del contacto y depende de una emisión y una recepción. La captación. Lo que ocurre es que es la época más fácil para las interferencias, ¿sí? La interferencia es la antena. Entonces ahí es donde lo que tenemos que atravesar tiene que ver con lo que conocemos como la mente perversa, ¿no? La mente perversa es una antena que tiene una manera de operar que puede neutralizar a las demás antenas, ¿sí? Las puede manipular, ¿sí? No nos tenemos que asustar, no nos tenemos que horrorizar, o sea, a ver, los psicólogos estudian el aparato psíquico, los criminalistas también estudian el aparato psíquico, ¿no es cierto? Los que hacen medicina, psiquiatras también, o sea que de estas cuestiones ya conocemos. Aparte hemos visto episodios de gestión de control de la conducta de las masas, o sea, si uno va a una convención de políticos, ellos estudian muchísimo cómo controlar a las masas. Ellos aprenden esto porque necesitan captar gran cantidad de votos y necesitan capturar una audiencia determinada, llevarlas para determinado lugar. Se preparan Entonces para eso. se preparan para esto. Entonces no nos tenemos que asustar. Los que estamos desprevenidos somos los ciudadanos de a pie, ¿sí? Si no tenemos una intención o no nos ocupamos de eso, nuestra labor, pero lo tenemos que padecer porque quién más, quién menos ha encontrado un psicópata en su familia o en sus relaciones cercanas, o gente que puede gestionar a esa banda de nuestras emociones, adulterarlas, cambiándonos signos de lugar, haciéndonos vincular cosas de nuestra infancia con cosas actuales y generar perturbaciones. O sea, realmente nuestra sociedad actual es como una verdadera experta en el tema. Y ese es el principal problema que todo ese campo que necesitaríamos nosotros aprovechar para entrar en contacto con una dimensión fabulosa del espacio-tiempo, tenemos que atravesar por esta perturbación, ¿sí? Como bueno, en la historia de la vida sobre la Tierra se ha tenido desafíos de atravesar
por muchas dificultades, por muchas perturbaciones, pero bueno, más tenían que ver con el clima, más tenían que ver con las enfermedades, con las pestes, ¿no? Pero hoy el gran desafío tiene que ver con nuestras mentes. Y nos encontramos con que ninguno de nosotros sabemos cómo funciona, porque son campos de conciencia que interactúan en distintas dimensiones. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros estamos desprevenidos de esto, lo que corre riesgo es nuestra civilización, ¿sí? Porque toda civilización que empieza a cruzar la frontera de la tecnología entra a acelerarse y va derecho a este tipo de eventos. Entonces, es muy importante que el ciudadano de a pie empiece a tomar cultura por sí mismo, a tomar nociones de ese sentido común más básico, más instintivo hasta te diría. Es una observación directa. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras sociedades están en un sistema psicopático. Porque, a ver, digamos la verdad, todos sabemos que los intereses comerciales, los intereses de poder, los intereses políticos, generan un nivel de magnetismo y un nivel de atracción que le hacen a las personas, a algunas personas, desarrollar habilidades, ¿no? Y esas habilidades que desarrollan son en perjuicio de otras personas que viven su vida más relajada, que viven para disfrutar la vida, para encontrarse con sus seres queridos, para hacer relaciones, para, en fin, lo que nosotros llamaríamos vivir, ¿no es cierto? Sí. Entonces nos van introduciendo determinados elementos y se da una combinación de situaciones, que es más como si fuera un capricho infantil que alguien tiene, genera una habilidad que raya con un potencial distinto del resto y después toma todo ese resto y le hace perder una grandísima oportunidad que es esta gran bisagra espaciotemporal. Entonces, las civilizaciones en estos momentos corren riesgo si tienen niveles de inmadurez mental muy bajos, ¿sí? Y guarda que cuando yo digo inmadurez mental no estoy refiriéndome a una persona que no tiene estudios. No te refieres a ignorancia. No me refiero a ignorancia, me refiero... El aparato psíquico tiene una estructura y un formato, ¿sí? El formato vos lo podés desarrollar, tiene que ver con las habilidades. Los defectos desarrollados se transforman en habilidades. Sí. Entonces, las facultades a las que nosotros vamos desarrollan habilidades en nosotros. Pero no hay facultades que nos desarrollen la conciencia. Entonces vos lo que te estás refiriendo tiene más que ver con estos bloqueos que operan sobre las personas particulares. Lo quiero entender sobre ese lugar. Cuando vos decís bloqueos, ¿a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a bloqueos porque estas estrategias inoculadas hacia esas personas de a pie, sí. ¿Qué le producen? Cierta parálisis, le producen cierto temor. No sé, porque eso va a depender de cada procesador particular, de cada persona, de cada antena, de cada vida particular. Yo lo que estoy hablando es un poquito más amplio, porque el bloqueo es como una consecuencia eventual, es un evento específico. Yo estoy hablando de algo distinto, ¿sí? Estoy hablando en más términos generales. En una situación, en una civilización, que obviamente para llegar a ser una civilización tuvo que haber pasado por formato de cuarta dimensión de la conciencia para poder organizar pensamientos y organizar dentro de esos pensamientos sistemas de vida y generar identidad dentro de esos campos de conciencia, que es lo que yo te estoy diciendo de referencia al pasado. Bien, y que viene ahora a un espacio-tiempo diferente, cuando el hombre empieza a desarrollar tecnología, que empieza a funcionar algo que no es por transmisión de contacto, sino es por captación, procesamiento y emisión,
¿sí? Es muy distinta la situación, porque las velocidades cambian. Si yo tengo que transmitir un mensaje y tengo que ir de a pie caminando hacia otro sitio, voy a tardar un tiempo. Pero si yo te emito una señal, yo que estoy acá y vos que estás allá y la recibís en tiempo real, los tiempos se acortaron. ¿Eso qué produce en tu conciencia? Un cambio. Este es el cambio al cual me estoy refiriendo. Entonces, eso no es, ay, mirá qué bueno que ahora nos comunicamos de un continente al otro en tiempo real, pero qué lindo. Yo lo que quiero decir, que mucho más viene con eso. Hay mucho más que viene con eso. Que las personas de a pie estamos pensando que la tecnología es algo que viene para divertirnos, para entretenernos, para que nos comuniquemos con las personas que están lejos. Y es un desafío que trae aparejado un montón de cosas que por la velocidad que traen, vos no las ves llegar. No las ves llegar. Entonces hay un montón de situaciones que se te pasan, obviamente. Se te pasan porque son cuadros que no tenés. En la transmisión de cuarta dimensión de la conciencia, vos ves el amañamiento de las cosas. Lo podés ver venir, porque viene de algo con lo cual vos tenés contacto. En cambio, en quinta dimensión, cuando el sistema tecnológico se dispara, vos no ves entre una emisión y una recepción qué es lo que pasó. De pronto te encontrás sintiendo, de pronto te encontrás reaccionando, de pronto te encontrás pensando y vos no sabés de dónde vino. Lo confundís, ya no sabés si es tuyo o es de otro, porque lo podés tomar como propio, ¿sí? Porque se colocan mensajes en tus propias bandas y a vos te viene como un pensamiento propio. Y no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde nosotros tenemos que poder desarrollar una parte natural de nosotros mismos, pero que viene en otro estadio evolutivo. Y que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta por nuestra propia observación directa. Porque justamente nuestras facultades humanas lo que han hecho es desarrollar habilidades en determinadas personas, pero no la conciencia para emplear esas habilidades, no las consecuencias asociadas al empleo de esas habilidades dentro de una civilización dada, ¿sí? Entonces es muy importante que cada uno empiece a reflexionar sobre su vida actual, ¿sí? Y que ha nacido en un momento determinado, donde tiene un porvenir espectacular, si puede atravesar esta nube de interferencia, si puede realmente manejarse en un ámbito de quinta dimensión. Esa es la comprensión a la que queremos acceder con esto, ¿no? Poder empezar a utilizar esta conciencia de quinta dimensión administrando las otras bandas de conciencia. Administrando las otras bandas de conciencia, sabiendo cómo funcionan, cómo existen, cómo se interconectan. Porque la vida de nuestra civilización depende ahora exclusivamente de la salud de nuestras estructuras mentales, ¿sí? Y con el desarrollo de las habilidades lo que maduran son los formatos y lo que puede quedar inmaduro por dentro son las estructuras. Podemos encontrar una persona que nos hable muy bien, pero adentro su estructura mental es de un niño, de un feto, ni siquiera de un niño, porque está queriendo captar una energía muy primaria de vida del otro. Entonces, si está queriendo captar una energía muy primaria de vida del otro, significa que tiene un trauma fetal, pero tiene un formato tan maduro y tan sofisticado que eso es lo que causa la perturbación. No diferenciamos que la madurez que tiene en cuarta es la inmadurez que tiene en quinta. Claro. Porque nos confunde. Vemos que el formato es maduro y pensamos que todo es maduro. No. Pues no diferenciamos el formato psíquico de la estructura psíquica.
Bueno, hasta acá porque se está haciendo un poquito largo. Vamos a Sí, ver cómo... si no, son temas muy, muy fabulosos amplios. para llevarnos horas, pero bueno, sabemos que ahora no hay tiempo, que las redes nos demandan 10 minutos, Instagram, así que No. vamos a dejarlo hasta acá nomás, que Sí. me parece que es un montonazo. Sí. La alborada de nuestra civilización depende de la responsabilidad que podamos asumir individualmente, como antenas vivas en este momento del espacio-tiempo sobre el planeta Tierra. Eso de la responsabilidad creo que es sumamente valioso. Es la responsabilidad como Individual. humano particular desde nuestro lugar. Creo que es lo más importante, poder salir de ahí. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, con las redes, que nos han respondido, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.